Los mismos medios de comunicación que no dudan ni por un segundo en criminalizar a todos los hombres de este país, generalizando cada vez que una mujer sufre un caso de violencia doméstica, están ahora intentando ocultar el origen de buena parte de los delincuentes de este país, no vaya a ser que haya xenofobia, como si los datos pudiesen ser xenófobos. Y no solo eso, se están produciendo enfrentamientos entre el gobierno de Madrid y el gobierno central a colación del envío de inmigrantes ilegales a la comunidad madrileña. Además, a nivel internacional, Alemania ha propuesto deportar a buena parte de la población extranjera de su país, la misma Alemania que bajo el gobierno de Angela Merkel regularizó a 1 millón de refugiados, y los Mossos y la Guardia Urbana han aportado un informe en el que demuestran que 4 de cada 5 detenciones son a extranjeros. 4 de cada 5 detenidos en Barcelona son extranjeros. ¿Y en qué tipo de delitos inciden más? En el caso de los hurtos, fueron 7.154 los arrestos de extranjeros frente a tan solo 652 españoles. En los robos con violencia e intimidación, 4.152 contra 1.060 españoles. Pero si hay un tema que es especialmente sensible por el relato del machismo, el patriarcado y la misoginia, son los delitos contra la libertad sexual y la violencia doméstica. En los delitos contra la libertad sexual, la Guardia Urbana detuvo entre enero de 2022 y diciembre del año pasado 177 personas, de ellas 143 eran de otros países. En el caso de las agresiones sexuales, 434 extranjeros contra 193 españoles. Y ahora quiero que veáis la explicación que da una tertuliana de 4 al porqué de estas cifras. Tertuliana en el canal 4: si los españoles emigran a una sociedad donde son minoría, también serían violadores y criminales. Los españoles han emigrado a Hispanoamérica, a Alemania, a Reino Unido, a Suiza y no hicieron eso. Pero antes de escucharla, vamos a afinar un poco. El 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera. Los africanos cometen el 20% de las violaciones en nuestro país, a pesar de que, demográficamente, tan solo suponen el 2,4% de la población. Y esto no lo digo para criminalizar como sí que hacen desde los medios de comunicación cuando se trata de los hombres nacionales hetero. Lo hago porque quiero vivir en un país seguro. Y para poder solucionar un problema, primero hay que identificarlo. Fronteras seguras y deportar a los criminales. Es muy sencillo, es lo que va a hacer Alemania. Y ahora sí vamos a escuchar a la tertuliana. Si los españoles emigran, esta cultura, la española, emigra a una sociedad en donde son una minoría, que los tienen en un gueto de pobreza absoluta, los españoles con esta cultura también serían violadores. La tertuliana estaría responsabilizando a la sociedad española por estar creando guetos de pobreza. Guetos de pobreza en los cuales malviven los pobres inmigrantes a los cuales no les quedaría más remedio que agredir sexualmente. Porque es lo suyo, ¿no? Eres pobre y sales por ahí a violar. Pero si esto fuese así, lo harían todos los inmigrantes, ¿no? Han detenido a una persona en Menorca por asaltar con un cuchillo. ¿El detenido era chino? Detenido un marroquí en Menorca tras amenazar con un cuchillo a un joven. No era chino. En Melilla acaban de detener a 2 personas por un robo con fuerza. ¿Eran alemanas? Detienen a 2 marroquíes por el robo con fuerza esta madrugada en un coche en la carretera de la Alcazaba. No. También han detenido a otra persona por agredir sexualmente a 3 menores. ¿Era argentino? La policía detiene a un inmigrante ilegal marroquí por agredir sexualmente a 3 menores en Lanzarote. Un individuo que había cometido más de 100 delitos ha sido detenido en Alicante. Para sorpresa de absolutamente nadie, es marroquí. Aquí otro ejemplo en Pamplona, también reciente. Detienen a un marroquí tras robar violentamente a un joven. España hace frontera con Marruecos. ¿Es fácil entrar por mar o por tierra a este país? Volar es un poquito más caro, aunque es un método que también se utiliza. Pero generalmente quienes se pueden permitir un billete de avión tienen un estatus socioeconómico mayor, mientras que la vía marítima y terrestre suele ser empleada por gente de poder adquisitivo menor. Dicho de otra manera, no es culpa de España, porque España no está metiendo a los inmigrantes en guetos. Hay una nacionalidad que está sobrerepresentada en este tipo de delitos, que es la marroquí. Por porcentaje, muchísimo más que cualquier otra nacionalidad, y por supuesto muchísimo más que la española. Desde la izquierda progresista, y esto es algo que compra el Partido Popular, se piden leyes específicas contra los hombres, tribunales de excepción, los tribunales de la mujer, y vulnerar la igualdad ante la ley. Pero yo no voy a pedir leyes específicas contra los marroquíes, ni voy a pedir que se criminalice a los marroquíes o que se totalice con todos los marroquíes. Me limito a lo que ya he dicho antes, deportar a los delincuentes y que nadie pueda acceder de forma ilegal a este país. Pero la periodista cree que ofrecer la información de quienes cometen los delitos va a provocar que aumente el racismo y la xenofobia,
cuando en realidad lo que va a aumentar el racismo y la xenofobia es no trabajar por evitar estos problemas. Si desde los medios de comunicación se protege a los delincuentes mientras se criminaliza a los nacionales, se crea el caldo de cultivo perfecto para que paguen justos por pecadores. Y además, la inseguridad crea miedo, y el miedo provoca odio. Tenemos derecho a vivir en un país seguro. Y por cierto, las personas que emigran a España de forma legal también quieren vivir en un país seguro. Y la mayoría de ellos también quieren que se deporte a los delincuentes. Pero la periodista que os he mostrado no es un caso aislado, y no voy a mostraros el vídeo de Susana Griso diciendo que a lo mejor el terrorista que asesinó al sacristán de Algeciras no le había dado de comer, o en el que decía que el atentado de Francia iba a darle alas a Le Pen y al discurso de la extrema derecha. Que esos dos vídeos fueron muy virales y seguramente ya los hayáis visto. Voy a enseñaros un hilo de la periodista del Diario, Ana Requena Aguilar, y un vídeo de la periodista Samantha Villar diciendo que los españoles tenemos que aprender árabe. La mayoría de los marroquíes no hablan árabe, hablan darilla, pero ella lo suyo. Necesitamos todos a todos. Claro. Entonces yo creo que el concepto de integración tenemos que superarlo. Hay que hablar de convivencia. Y probablemente nos toque aprender árabe, antes o después. Y probablemente el futuro sea mestizo. Y no solo es inevitable, sino que seguramente es en España desde el comienzo de la historia. Claro. Dice que hay que superar el concepto de integración y que nosotros nos tenemos que asimilar a ellos. Esta reflexión de la periodista es fruto del relativismo moral en el cual todas las culturas son homologables. Y el proceso que ella menciona sí se ha producido a lo largo de la historia. Por ejemplo, con invasiones como la de los hunos, los cumanos, los tártaros, los mongoles o los turcos, una minoría imponiéndose a una mayoría. Pero estos procesos fueron fruto de la imposición vía la fuerza, y muchas veces acompañándolos de limpiezas étnicas. Lo que nunca se ha visto es un pueblo que en una condición de superioridad permita ser colonizado, que es lo que plantea la periodista, que seamos nosotros mismos quienes renuncian al legado de nuestros antepasados para abrazar una cultura alóctona. No respetarla, abrazarla. Un caso flagrante de endofobia. Por su parte, Ana Requena intenta rebatir a Ayuso, de quien hablaré luego, y dice, en esta pieza para combatir las típicas machistadas con datos está precisamente la información que desmiente que la mayoría de agresiones sexuales las cometen inmigrantes. La estadística de condenados por delitos sexuales muestra que en 2022 había 3.201 personas condenadas por delitos sexuales, 2.225 eran de nacionalidad española y 976 de otras nacionalidades. Lo que está diciendo Ana Requena es que 1 de cada 3 agresores son de origen extranjero. En ciudades como Barcelona no, ahí son todavía más, pero lo que Ana Requena obvia por alguna razón que no termino de entender es que España es un país poblado mayoritariamente por españoles. Ana Requena está reconociendo que los extranjeros están sobrerepresentados. Mena Resiliente adjunta la siguiente imagen para reírse de ella. Pero yo dije que hablaría de Ayuso, y lo voy a hacer porque ahora está diciendo justo lo contrario a lo que decía hace un año. Que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelvan otra vez a mezclarlo, que las personas que están viviendo ahora mismo con estas situaciones, las situaciones que se están dando en Madrid, que es una región segura, son hechos puntuales de inseguridad, a manos en este caso que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo, con bandas juveniles que son españolas, porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo. Primero, que ya estamos hablando de más de 1.200 personas, una cifra que no deja de crecer. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el Gobierno, ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Ayuso hace un año decía que no tenía nada que ver para ahora decir lo contrario, pero es que de hace justo un año es esta noticia. Aumenta la delincuencia de Menas en Madrid, ya son 3 de cada 4 menores detenidos, pero según la Ayuso del pasado no tiene nada que ver. Y de hecho no se trata de un caso aislado de España, es algo que aplica a otros países europeos y eso ha empujado a la muy progre Alemania a tomar la siguiente determinación. El Parlamento alemán aprueba la deportación masiva de inmigrantes. La Cámara Baja del Parlamento Federal ha dado luz verde este jueves a un proyecto de ley para facilitar la deportación de inmigrantes gracias a los votos de la coalición formada por el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Libre y los Verdes. Una de las medidas que incluye la ley es la ampliación del periodo de detención de los inmigrantes de 10 a 28 días a fin de que las autoridades puedan garantizar la deportación. Además, se ampliará los poderes de la policía para aclarar la nacionalidad del extranjero.
Estos periodistas creen que están protegiendo a los extranjeros negando una realidad, o tal vez lo nieguen para no hacer mella en la gestión del gobierno de progreso al que sirven y que continuamente les riega con subvenciones y publicidad institucional. Lo cierto es que no les están protegiendo, sino todo lo contrario. Si no se trabaja en evitar el aumento de la criminalidad y no se deporta a los delincuentes de origen extranjero que están sobrerepresentados, se va a crear en la sociedad un tremendo rechazo hacia todas las personas que vienen de fuera, incluidas las personas que vienen a trabajar, a invertir o a pasar la tercera edad. Por ello, es muy importante que la sociedad cuente con toda la información y más especialmente que los jueces, fiscales, policías y demás funcionarios encargados de la seguridad puedan llevar a cabo labores preventivas, y Alemania ha dado con la tecla, tarde pero ha dado con la tecla, deportar a quienes cometen delitos. Es que la mayor parte de la población quiere vivir segura, independientemente de si son españoles o extranjeros. Oponerse a deportar delincuentes es ponerse del lado de la delincuencia. Y si no se actúa ahora, la única solución que quedará en un futuro es imponer un estado policial que recorte libertades, que además será demandado por la propia población, que por miedo exigirá medidas draconianas. Seguimos siendo un país relativamente seguro, pero cada vez menos. Y para poder seguir siéndolo, toca actuar ya. Lince TV, política y noticias.